Sí. No, se zafó mi microfonito. Ah, tendré que hacerlo así. Muy bien. Pues voy a leer la segunda parte del libro de La lucha contra el cuerpo rebelde de Silvia Federici. La parte 2 se titula La guerra contra las mujeres. Em, no quiero dar más explicaciones. Gato, bájate de ahí. La guerra contra las mujeres. Las nuevas formas de acumulación capitalista. En estos días estamos preparando en cada espacio del mundo para que el 8 de marzo, día de protesta contra la violencia contra las mujeres y más, en contra de la violencia contra los niños y las niñas, en contra de los hombres, en contra de la violencia de esta sociedad capitalista que se ha fundado sobre la violencia desde su primer día de desarrollo. Entonces es para mí un honor estar aquí y dar mi pequeña contribución a la preparación de este día de lucha. Esta guerra que el capitalismo tanto en el pasado como hoy en día ha armado y sigue armando en contra de las mujeres, en un contexto histórico que vaya más allá del presente, es el contexto de un sistema social que desde sus primeros momentos de desarrollo ha sido fundado sobre el despojo, sobre la conquista, sobre la violencia. Yo creo que en ningún lugar del mundo se conoce tan bien ni de manera tan dolorosa como en esta América mal llamada latina. Es importante comprender que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, no es porque pensemos que las mujeres sean los únicos sujetos, sino porque es muy importante y fundamental comprender que, así como el capitalismo es violento contra todos y todas, que lo que quiere es explotar y expropiar, también tiene formas específicas de violencia, formas de violencia racializada, formas de violencia sexista. Comprender estas formas diferentes y comprender dónde está el problema es fundamental para entonces comprender cuál debe ser la terapia. En este sentido es que privilegiamos el discurso de la violencia contra las mujeres y también es importante ver que desde el principio de la sociedad capitalista se han desarrollado formas y prácticas muy violentas contra las mujeres. En Calibán y la Bruja he subrayado que una de las formas más centrales y funcional de esta violencia ha sido la caza de brujas, un momento central de la construcción de la posición de la mujer en la sociedad capitalista. En efecto, con la caza de brujas se colocó a las mujeres como un sujeto subordinado, como sirvientas de los trabajadores, como sirvientas de los hombres. He escrito que el capitalismo ha proporcionado sirvientas a los hombres que habían sido previamente expropiados de sus tierras y del poder adquirido en la lucha contra el feudalismo. De esta manera los quiso pacificar, dándoles sirvientas que pudieran reproducirlos como trabajadores. Esta violencia ha sido funcional para la apropiación desde el Estado, desde el cuerpo de las mujeres, para transformar sus cuerpos en una máquina para reproducir fuerza de trabajo y para poder controlar la sexualidad de las mujeres también. Todo esto es un discurso histórico que creo importante para contextualizar lo que pasa hoy, ya que en formas fundamentales hay una continuidad entre la violencia que el capitalismo ha desplegado en su primera fase de desarrollo y su forma de funcionamiento actual. La especificidad de la violencia a la cual las mujeres han sido sometidas se la ha visto en todas las fases de desarrollo, no solamente con la caza de brujas. Es importante hablar de los tipos específicos de violencia que las mujeres han sufrido. En el Caribe o en el sur de los Estados Unidos, las mujeres fueron sujetas no solo de la violencia brutal que sufrían los esclavos, sino también al asalto sexual sistemático y organizado. Esto ocurrió sobre todo a partir del siglo XIX, cuando se instalaron en el sur de los Estados Unidos formas de producción sistemática de esclavos, con la creación de una industria por medio del asalto sexual, de la violación sistemática de mujeres. Era más barato obligar a las esclavas a parir nuevos esclavos que importarlos de África. Uf. Como este ejemplo, hay muchos otros que ilustran la continuidad histórica de la apropiación del cuerpo de las mujeres por parte del capitalismo.
y hay una continuidad, por ejemplo, con lo que pasa hoy en materia de política demográfica, lo cual hablaré más adelante. No podemos olvidar que la organización misma de la familia nuclear de la clase trabajadora ha sido construida en forma en la cual la violencia es siempre latente, siempre potencialmente presente. Y no solamente potencialmente, en los Estados Unidos se dice que cada 2 o 3 minutos una mujer es golpeada en su familia por su pareja, por su marido, su padre o su hermano. Entonces la familia, supuestamente un lugar de refugio, para las mujeres ha sido un lugar de violencia. ¿Por qué? Porque es importante ver el por qué, ya que cuando lo hacemos vamos hasta las raíces sistemáticas de esta violencia. Solo así podemos entender el qué hacer. Esta violencia existe porque la familia junta a dos personas con poderes desiguales. Junta a dos personas en una relación de dependencia en la cual se espera que la mujer vaya a dar servicios físicos, emocionales, sexuales a los hombres para reproducirlos sin tener poder decisional. ¿Por qué? Porque la gran parte de las mujeres no tiene el poder económico, son dependientes. Y es así que el marido tiene el poder de controlar lo que ellas hacen. En los años 70 hicimos un análisis muy importante sobre qué es el salario. Vimos que el salario es un instrumento político. No es solamente dinero, sino un instrumento a través del cual el capitalismo ha organizado la sociedad, ha organizado jerarquías raciales, jerarquías de género. A través del salario ha delegado a los hombres el poder de supervisar, controlar e imponer el trabajo de reproducción en la casa. Entonces el marido con el poder del salario funciona como el Estado. Es el Estado en la casa, en la cocina, en la cama. Por eso, siempre, hasta en las movilizaciones de las feministas en los años 70, la violencia doméstica, los golpes domésticos no han sido considerados crímenes, no han sido considerados algo que no se deba aceptar, han sido prácticas muy toleradas. Hemos llegado a concluir que de verdad la violencia doméstica es una parte central y estructural del trabajo doméstico, porque ¿cómo se puede imponer a la mujer hacer todo ese trabajo doméstico no pagado? De trabajar, limpiar, cocinar, criar a los niños y después en la noche, cuando él lo quiere, de estar lista para tener sexo también. En realidad, hemos visto que en muchos lugares la violencia doméstica es una consecuencia de un rechazo de las mujeres del trabajo doméstico. Cuando las mujeres dicen no, no lo voy a hacer, basta, no voy a limpiar, basta, no voy a cocinar, basta, no quiero tener sexo, estoy muy cansada. La respuesta es muchas veces golpes. No es que se dice, es una mujer en huelga, es una trabajadora en huelga, muy bien, como en otros contextos. No se ve ese trabajo como un trabajo. También hemos teorizado que la violación sexual es parte de la disciplina doméstica de las mujeres. El Estado prácticamente ha tolerado la violación, no la penaliza, porque es una forma de disciplinar a las mujeres con respecto a los espacios y a los tiempos que son legítimos, en los cuales es legítimo que sean presentes. Entonces, en la noche deben de estar en casa o si van a estar afuera, que sea con su marido o con su papá. No se puede imponer la disciplina del trabajo no pagado, la disciplina doméstica, la disciplina de un montón de horas de trabajo sin alguna forma de castigo. Unas son muy abiertas y otras más disimuladas, como en el caso de una violencia doméstica. Esta se presenta como un problema individual, así como la violación, que se considera un problema individual de algunos hombres. Sin embargo, es tolerada porque tiene una función disciplinaria. Tanto es así que muchas mujeres, cuando denuncian a la policía que han sido violadas, se terminan transformando en las acusadas y enseguida las preguntas: ¿qué hacía fuera en la noche? ¿Por qué estaba fuera? ¿Cómo era su ropa? ¿Qué hiciste? Entonces todo esto es importante para contextualizar, para ver que en esta sociedad la violencia masculina contra las mujeres es algo sistémico y continuo, y que va de la mano de la violencia institucional, que no se puede olvidar, al contrario. Y también es importante subrayar que hay toda una
orquestación mediática para que esta violencia, como los acosos sexuales, se presente como una consecuencia de la conducta moral perversa de unos cuantos individuos. Hoy en los Estados Unidos se habla de un movimiento que se llama Me Too o Yo también, que empezó porque algunas mujeres que trabajan en la industria de cine en Hollywood empezaron a denunciar que los hombres, los productores, etcétera, hombres con poder, las habían abusado sexualmente. Estas denuncias han causado un montón, pero un montón de otras denuncias, así que se habla de un movimiento. Pero los medios hablan de un movimiento que va a poner fin a este abuso de los hombres de poder. Dicen que no es un abuso de los hombres en general, sino un abuso de los hombres de poder, mientras la realidad muestra que el abuso es algo que ha sido creado sistémicamente y se plasma en las relaciones entre los hombres y las mujeres. En la sociedad capitalista, la relación entre hombres y mujeres, también en la clase trabajadora, es es una relación desigual, con una diferencia marcada por una dependencia económica tradicional de las mujeres hacia los hombres. Esta diferencia histórica y actual crea una situación en la que la posibilidad de violencia y de abuso sexual es continuo, sistemático y estructural. Ay, estoy preparando un video sobre estructuras. Ojalá les guste. Prácticamente el intercambio de servicios sexuales por apoyo económico es interpretado clásico al centro de la relación hombre-mujer. Yo te apoyo económicamente y tú me das tus servicios. Esta es la relación de las mujeres en la prostitución y también en el matrimonio. El Calibán y la bruja. En Calibán y la bruja hablo del famoso pacto con el diablo entre las mujeres y el diablo, y para mí simboliza la relación matrimonial de las mujeres con los hombres. El pacto empieza cuando la mujer, empobrecida y desesperada, porque no tiene nada, empieza a lamentarse de su pobreza. Entonces el diablo se hace presente y dice, bueno, desde este momento no te debes quejar, tú te conviertes en mi sirvienta y yo te voy a dar dinero. Y sí, le dan un poco de dinero, pues se dice que el dinero se convierte en cenizas, en hojas. Todavía esto es un emblema de cómo se ha construido la relación entre mujeres y hombres. Miles y miles de mujeres han pensado miles y miles de mujeres han pensado su sobrevivencia vendiéndoles a los hombres, de una u otra forma. Este es un cuadro del cual ha sido la situación tradicional, aunque claro, con muchas excepciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las mujeres de las comunidades afroamericanas han podido depender de los hombres de las comunidades blancas, porque los afrodescendientes no tenían una relación segura con el salario, así que siempre la esposa o la hija tenían que conseguir su sustento de manera directa, trabajando fuera de la casa. Por ende, las mujeres de comunidades afrodescendientes han sido vulnerables a tantos tipos de violencia diferente fuera de la casa. Lo que describí es un cuadro general a partir de las vidas de muchas mujeres que han vivido estas experiencias. Las mujeres de mi generación crecimos en un contexto en el cual desde que estábamos pequeñas estaba muy presente el asunto de que nuestro cuerpo podía en cualquier momento no ser respetado. Fuimos criadas con nuestra mamá diciéndonos, no puedes ir allá, tú no eres un hombre. Y tú no puedes salir después de las 5. Y no, en la noche no vas a salir. Crecimos sabiendo de que para nosotras había un toque de queda, que estábamos expuestas a peligros a los que los hombres no estaban expuestos. Se ha vivido una naturalización de la violencia contra nuestros cuerpos. Fue con el movimiento feminista que se empezó a romper esta situación de la naturalidad de la violencia masculina, poniendo en cuestión la normalización de la violación sexual al interior de la familia. Ay, weón, qué fuerte. Siempre que vuelvo a leer este tipo de cosas, ay. Hasta los años 80, por ejemplo, no se podía pensar en que existiera violación al interior de la familia, porque era aceptado que cuando te casas, el varón toma control completo, absoluto sobre tu cuerpo. Y estamos en otro momento en el cual decidimos que no es así.
el movimiento feminista a partir de los años 70, empezó una lucha muy fuerte. En 1976, organizamos el primer Tribunal Internacional de Mujeres Feministas en Bruselas, como espacio para la violencia contra las mujeres. Con la participación de más de 2.000 mujeres, se denunció una multitud de formas de violación y de violencia. En estos años se desarrolló un movimiento importante que empezó a construir refugios para mujeres, entre otras cosas, pero el límite del movimiento fue muchas veces... Lo siento. Pero el límite del movimiento fue que muchas veces se pensó que pidiendo y exigiendo castigos más fuertes, exigiendo nuevas leyes que condenaran a los culpables a más años de prisión, se podría solucionar esta violencia. Cosa que se sigue haciendo hoy en día, cosa que se sigue probando que no funciona. Pero bueno. También se buscó una colaboración con las fuerzas de la policía para garantizar que los violadores o maridos que golpeaban fueran encarcelados. Y empezamos a ver que en muchos casos, después de 2 o 3 días que el hombre fuera encarcelado, la mujer iba a la prisión a decir, por favor, dejen salir a mi marido, ya que yo tengo 2 hijos y no sé cómo sustentarme. Entonces empezamos a darnos cuenta que la problemática de los recursos materiales es muy importante y también que pedir al Estado, a las policías, a las cortes, a los tribunales que nos protejan es un camino verdaderamente perverso, porque las instituciones son el problema, el Estado es el problema, el patriarcado es el Estado, los hombres son el patriarcado, ergo los hombres son... ¿Qué dije? Ergo los hombres son el Estado. Las instituciones son el Estado es el patriarcado, los hombres son el patriarcado, ergo, los hombres son las instituciones y el Estado. Si la raíz de la violencia contra las mujeres es la organización de la sociedad creada por las instituciones, entonces pedir a las mismas instituciones que crean estas condiciones de violencia que nos protejan es verdaderamente un absurdo, sin duda. Es más, hemos verificado que muchísimas veces los castigos más severos se utilizan como medida para penalizar comunidades ya victimizadas, comunidades afrodescendientes o comunidades migrantes, por ejemplo. Hoy tenemos un movimiento diferente. Quiero regresar a la cuestión del qué hacer, de qué es lo fundamental, pero hoy quiero hablar más de las nuevas formas de violencia de las cuales somos testigos, porque como hemos dicho hasta ahora, toda la historia de la sociedad capitalista es una historia de violencia, de guerra, y de formas muy específicas de violencia y guerra contra las mujeres. He tocado solamente los elementos principales porque podría hablar todo un día sobre la violencia. Por ejemplo, algo del cual no se habla mucho, pero que a mí me parece muy importante, es el ataque que se hizo contra las mujeres de color, que así se dice en los Estados Unidos, con la esterilización, porque por un lado el capitalismo nos niega el derecho al aborto, pero por el otro esteriliza a las personas que no quiere que se reproduzcan, o la violencia de la lobotomía, una cosa de la cual no se habla. Todavía en los años 50, miles de mujeres en Europa y en los Estados Unidos fueron lobotomizadas como medida contra la depresión y contra el rechazo del trabajo doméstico. Era el caso clásico de que las mujeres estaban deprimidas, no querían limpiar, no querían cocinar, y la solución de los médicos fue la lobotomía. También lo de la esterilización. Lo de la esterilización también se hizo mucho en Latinoamérica. Bueno, yo solamente sé específicamente de México contra un chingo de comunidades indígenas que las forzaron a abandonar su tradición de partería y los obligaron a parir en hospitales y además de que sufrían de violencia obstétrica, pues
Después del parto las esterilizaban sin decirles. Y eso empezó más o menos desde los 50 igual y hasta apenas se está empezando a hablar de eso, o sea, casi un pinche siglo después. La justificación fue que la lobotomía es perfecta para las mujeres. Hoy no más. Para las amas del hogar, porque es un trabajo que no necesita de inteligencia. Es un trabajo que no necesita sabiduría. Vean, hasta se cayó mi mago del impacto. Se cayó el mago de la barbaridad. ¿Ustedes han intentado alguna vez mantener una casa limpia? Es un pedo, güey. O sea, es una ciencia. Neta, es una ciencia. O sea, nada más eso. Nada más mantenerla limpia. Deja tú todo el resto de cientos de tareas del hogar. No se puede utilizar la lobotomía para los hombres porque manejan instrumentos, maquinaria de la industria en el lugar del trabajo. Así que la lobotomía para los hombres no va. Para la mujer de la casa, así era perfecto. Las mujeres no necesitan pensar. A partir de los años 80, muchísimas mujeres han salido de las casas. Tienen acceso a un sueldo y aunque lo suyo raramente basta para su autonomía, algo ha cambiado. También la organización de la producción social ha cambiado porque se ha comercializado. Mucho trabajo que una vez se podía hacer en el hogar hoy se hace fuera de casa. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Y por qué? Entonces, ¿qué ha cambiado y por qué? Esta es la pregunta fundamental. ¿Por qué ciertos tipos de violencia han disminuido a la vez en las últimas 2 o 3 décadas la violencia contra las mujeres ha aumentado numérica y cualitativamente? Numéricamente, pues el número de mujeres violentadas, matadas, torturadas ha aumentado, y cualitativamente por el nivel de brutalidad. Podemos decir que hemos visto un aumento en la brutalidad de tratamiento de las mujeres. Hoy no solamente se mata a la mujer en muchos casos, hoy no solamente se mata a la mujer, en muchos casos se encuentra su cuerpo torturado en la calle, en la plaza, como es la realidad de Ciudad Juárez y otras ciudades entre la frontera de México y Estados Unidos. Pero entonces, ¿por qué ha aumentado? Hay varias compañeras a nivel nacional que están trabajando esta cuestión y creo que es muy importante comprender las raíces, ubicar las situaciones en un contexto más amplio, hacer mapas y análisis, mapear las situaciones para comprender cuáles son los mecanismos, cuáles son las redes sociales o las situaciones que impulsan esta violencia. Comparto algunas conclusiones en base a conversaciones y pláticas con algunas compañeras. Primero, como ha subrayado Jorge Alonso, estamos viviendo en una nueva fase de capitalismo de acumulación originaria. ¿Qué significa hablar de ¿Qué significa hablar de acumulación originaria? ¿Qué es este proceso? Acumulación originaria es el término que Marx utiliza para indicar el proceso que ha llevado el desarrollo del capitalismo. Marx dice que para que el capitalismo pudiera desarrollarse necesitaba algunas condiciones. Por ejemplo, el despojo de miles y miles de personas para convertirles en fuerza de trabajo muy barata. Así es como se podía impulsar un proceso de explotación del trabajo. Si tú tienes recursos propios, no puedes ser obligado a trabajar sin límites. Entonces, la expropiación y el despojo son las condiciones fundamentales para que se pudiera desarrollar el capitalismo. Despojo de tierra, de agua, de bosque. Así es como se crea una población, como dice Marx, que no tiene nada más que su fuerza de trabajo.
Lo que hemos vivido en estas últimas décadas es un proceso muy similar, porque hoy, después de 500 años de desarrollo capitalista, se necesita un nuevo proceso de despojo. Se necesita porque a partir de los años 60 el capitalismo ha vivido una crisis histórica. Si nos preguntamos qué fue lo que pasó en los años 60 y 70, vamos a ver que el capitalismo estaba en una crisis real, no una de tantas crisis que crea el capitalismo de por sí. En los 60 fue el conjunto de la lucha anticolonial, la lucha de los sectores industriales de la organización del trabajo, la lucha estudiantil, la lucha contra la guerra en Vietnam, el movimiento feminista, la lucha por los derechos civiles contra la apartheid, contra el racismo en Estados Unidos, etc. Como siempre en su historia, el capitalismo responde a sus crisis expropiando con la violencia, con nuevas olas de violencia, con guerras, con expropiación en masa, y en este caso mandando al mercado de trabajo internacional nuevos trabajadores. Lo que se llama el neoliberalismo, la globalización, ha sido un proceso brutal de despojo, de desplazamiento de millones de personas y recolonización. La globalización ha sido un proceso de recolonización. El intento premeditado de cancelar el éxito y las consecuencias de la lucha anticolonial. Esto ha sido la globalización. Entonces, esto ha impactado mucho también la situación de las mujeres. Concha. A las mujeres se les ha abierto la puerta del trabajo asalariado porque las mujeres representaban una fuerza de trabajo muy barata, no para emanciparlas, no desde un deseo de justicia, solamente porque en un momento de esta gran crisis laboral del capitalismo, las mujeres fueron la fuerza de trabajo a bajo costo que sirvieron para reactivar la máquina de acumulación. Otra respuesta ha sido cortar la inversión en la educación, en los servicios, la seguridad social, etc. El empobrecimiento más brutal de millones de personas en África, en Asia y en América Latina, en los Estados Unidos y Europa también. Entonces todo esto también ha generado consecuencias muy directas en la situación de las mujeres y también ha impulsado nuevas formas de violencia. Claro que detrás de las nuevas formas de violencia no hay una causa única, igual que el pasado, igual que en el pasado hay varias causas, pero sí hay un denominador común. Lo que voy a hacer ahora es descubrir cuáles son algunas de estas causas y ver cuál es el denominador común, para después ver qué se puede hacer. Me refiero aquí en particular al trabajo de compañeras como Rita Sagato, que ha escrito cosas sumamente importantes sobre la relación en Brasil, pero también en muchas partes de América Latina, entre la política del despojo y el extractivismo y la violencia contra las mujeres. Hemos visto que hoy el desarrollo capitalista es un desarrollo centrado en el extractivismo y en la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Como dice Rita, lo que pasa es que cuando despojas a una población o armas un negocio extractivista, hay que despojar a muchas personas. Los que manejan este proceso presumen que para aterrorizar a la población, matar a las mujeres, asesinarlas, armar una violencia contra de ellas es la forma más eficaz para mandar un mensaje claro a toda la población. Matar a las mujeres, quienes son el símbolo de la vida, de la reproducción, quienes mantienen junta a la comunidad y a la sociedad. El mensaje para toda la gente es: no intenten resistir, porque nosotros no tenemos límites. Rita interpreta esta violencia de paramilitares, de narcotraficantes, que se encuentran hoy cada vez en las comunidades como un mensaje. Habla de la pedagogía de la crueldad como una lección dirigida a toda la población. Ay, qué de la verga, güey. Por otro lado, es una respuesta al hecho de que en tantas comunidades hoy son las mujeres que encabezan la lucha contra el extractivismo.
Por otro lado, es una respuesta al hecho de que en tantas comunidades hoy son las mujeres que encabezan la lucha contra el extractivismo. En tantas comunidades en donde los hombres, los jóvenes en particular, han migrado al exterior. Hoy son las mujeres, también son las mujeres quienes son más conscientes de las consecuencias a largo plazo del extractivismo. Son conscientes de que cuando se contamina el agua, cuando se contamina el bosque y los cultivos, no hay futuro para la comunidad. La comunidad al final se va a morir y que los salarios que unos jóvenes puedan ganar a través de la obra extractivista es una ilusión. Es un salario que se paga con un precio muy alto, la destrucción de la comunidad, de su cultura, del futuro de los y las jóvenes. Entonces, las mujeres no solamente son víctimas, también son protagonistas, y por eso también hay tanta violencia. Rita Segato también subraya algo que se debe de tomar en cuenta, que cada vez más este capitalismo se está dando cuenta que la población del mundo lo rechaza, que hoy hay una conciencia muy grande a nivel mundial de que este sistema es un sistema que no garantiza nuestra vida, que este sistema cada vez será más violento, porque saben que si no usan la bomba nuclear, si no usan los pistoleros, si no usan a los asesinos, etcétera, saben que no pueden imponer una vida tan miserable como la vida a la cual han condenado a millones de personas. Y yo creo que eso, a nivel muy general, es una conciencia que va agarrando fuerza, una conciencia que reconoce que este sistema no es sustentable. En ese sentido, Rita dice que el capitalismo acumula sus riquezas cada vez más por vías legales, por ejemplo, en el tráfico de las drogas, con el tráfico de las armas, el tráfico de las personas. Necesita cada vez más nuevos armamentos, nuevos ejércitos. Subraya que cada vez más subraya que hoy todas las empresas petroleras, mineras, etcétera, tienen sus ejércitos. Hay una multiplicación de la Guardia de Seguridad y entonces hay toda una orquestación de violencia de estos cuerpos armados que es muy importante reconocer porque juega un papel en el incremento de la violencia. En ese sentido hablamos de militarización de la vida, que la vida se está militarizando porque la resistencia crece cada vez más y también porque el capitalismo utiliza cada vez más medios ilegales y genera una relación de dependencia con la guerra, con el ejército, con las guardias de seguridad, etcétera. A la vez, estos mecanismos crean una familiaridad con la violencia y también promueven un modelo de masculinidad muy agresivo, creando formas de subjetividad en modelos de masculinización extremadamente agresivos. El soldado, por ejemplo. Es suficiente ver los medios, ir al cine para ver las imágenes del hombre que están siendo difundidas, y desafortunadamente se intenta representar a tantas mujeres de esta forma también. La mujer armada, por ejemplo. Otro factor es la crisis de la reproducción, la crisis de los salarios masculinos, la crisis de los recursos. Muchísimas mujeres hoy tienen que ir a trabajar en lugares donde son aún más vulnerables a la violencia. Hace tiempo eran vulnerables ante la violencia del marido, del papá, del hermano. Hoy van a vender a la calle, migran, cruzan fronteras, son vulnerables a la violencia de la guardia fronteriza, que es completamente militarizada, enfrentan a la violencia de los polleros, los que las ayudan a cruzar, a la violencia de las que encuentran en la calle, como en el caso de las trabajadoras sexuales o a las vendedoras, etcétera. Entonces, pasan de servir a un hombre, o quizás dos o tres hombres en la familia, a encontrarse en muchos lugares fuera de la casa sirviendo a varios hombres, a muchos hombres. Y también se han multiplicado las formas de violencia. La forma de violencia que se vive hoy es una violencia que también limita, bloquea, paraliza a muchas mujeres, a muchas de las mujeres para poder mejorar su vida. Hay tantos análisis de lo que ha pasado en estos años, de lo que continúa pasando, por ejemplo, en Ciudad Juárez, donde muchas mujeres jóvenes que trabajan en las maquilas han sido asesinadas. ¿Quiénes son los que las matan?
Hay muchas teorías. Lo que está claro es que hay una impunidad completa y que esta violencia ha sido muy funcional para bloquear todo un proceso de organización que las mujeres en la maquila estaban enfrentando para mejorar su situación laboral, que es una situación de esclavización. La maquila como nueva forma de esclavización. En los años 80, cuando la maquilización del trabajo empezó, se estaban organizando muchas formas de lucha y empezaron los homicidios, y tanta energía de las mujeres y de la familia y de los amigos ha sido consumida en intentar recuperar los cuerpos que han sido asesinados, que les han sido arrebatados. Esto es muy importante de reconocer. En tercer lugar, hay mucha documentación sobre la cual puedo hablar mucho porque he hecho bastante investigación sobre esta temática, sobre lo que está pasando en África y en India, donde se está verificando una nueva caza de brujas tal cual, con miles de mujeres matadas cada año acusadas de ser brujas. Por ejemplo, en el norte de Ghana hay 6 campos de concentración para mujeres que han sido descritas como brujas, donde tienen refugio porque si están en su pueblo las van a matar. He investigado esta situación que no solamente está ocurriendo en Ghana, pero en Zambia, Tanzania y en el Congo, en los años 90 también en Sudáfrica y en Nigeria. Y además existe el fenómeno de los niños que dicen que están poseídos por el demonio. Se están difundiendo fenómenos que antes se asociaba con el siglo XVI y con el siglo XVII. Es increíble. Cuando escribí Calibán y la bruja, nunca creí que podría pasar de nuevo, que en mi vida escucharía de nuevo historias de mujeres quemadas vivas o enterradas vivas por ser brujas. Esto sí está pasando ahora. Sin entrar en todos los detalles, es muy largo que esto está conectado a procesos activados para el funcionamiento de la globalización, un proceso de despojo de la tierra, un proceso de gran crecimiento. Dentro de este proceso, las personas mayores son vistas como una carga, como personas que consumen riqueza que pertenece a los y las más jóvenes, que todo esto está manipulado desde arriba precisamente para legitimar estos modos de despojo. Por ejemplo, hay denuncias en contra de la presencia de sectas pentecostales fundamentalistas que difunden una religión muy perversa, que dice que si tú no eres rico o rica, es tu culpa, o porque hay personas que están conspirando en contra de ti. En los años 80 y 90, hasta la actualidad, y junto con el proceso de globalización, se han estado difundiendo a nivel global esta religión fundamentalista. Sabemos que está financiada, sabemos que está financiada por la cúpula de la derecha de los Estados Unidos. Al principio eran todos blancos, pero ahora han creado sus discípulos. Entonces en África hoy, los pentecostales son africanos que como quiera impulsan esta visión, que es perfecta para legitimar el neoliberalismo, para legitimar que si tú eres rico es porque eres una buena persona, el concepto tradicional calvinista. Si eres rico es porque Dios te ama, Jesús te ama. Si eres pobre es porque eres malo, claro. También se va afirmando el discurso de que eres pobre porque tienes que cargar con personas económicamente dependientes en tu comunidad, como mujeres mayores. Esto está conectado a la imposición de un proceso de desintegración total de la sociedad frente al empobrecimiento, para que pierda su solidaridad, para que empiece a ver a los mayores como una carga y que también llega a romper el tejido de la comunidad, haciendo que sus jefes estén conspirando con empresas del exterior que quieren desplazar a la gente. Es todo un conjunto de fuerzas que participa a la creación de un conflicto que recuerda los años de acumulación originaria de la casa de brujas, como una medida para dividir a la gente en el momento en el que se enfrenta a un ataque fundamental a sus medidas de reproducción. Uy, qué fuerte todo esto, porque es verdad, o sea, es un resumen de un montón de cosas que se saben, más la cucharada de la Silvia, ¿no? Y está muy cañón como desde el privilegio, y me incluyo,
a comparación de estos otros países, otras o estas otras situaciones en las que yo como citadina no me veo forzada en el ámbito estudiantil, por ejemplo, en el ámbito académico o en el ámbito de las redes sociales, se podría ver un avance en la penetración ya en la estructura del feminismo, pero hablando cuantitativamente en términos reales, en términos mundiales, en términos de neoliberalismo, la realidad es muy distinta a la que mis pequeños privilegios me resguardan, de la que mis pequeños privilegios me resguardan. Y pues se siente culero, ¿no? Uf, está hardcore. Por último, quiero subrayar qué tan importante es ver esta violencia no solamente como una violencia individual, sino como una violencia institucional. Yo agregaría una violencia estructural. Esto para mí es un punto fundamental. Es el denominador común que hay que entender cuando hablamos de violencia o cuando impulsamos una lucha y una protesta contra la violencia. Hay que ver dos cosas. Primero, que la violencia no es solamente la violencia física, la violencia de las armas. La violencia no es solamente el cuchillo o la pistola que te mata, sino es también la violencia de la ley que destruye tus formas de sobrevivencia, es también la violencia de las medidas económicas, de las leyes sociales. Y segundo, no se puede separar la violencia individual de la violencia institucional. Si la violencia individual existe, es porque hay una gran impunidad. Por ejemplo, con la policía en los Estados Unidos o en México. Hay una violencia inmensa. Matan a jóvenes afrodescendientes en la calle, con pistolas cuando no están armados, cuando están en condiciones en las cuales no se pueden defender, sin que hayan hecho nada, nada peligroso, y los matan. Y después son declarados inocentes. La violencia actual, en muchos casos, está porque es legitimada. Por eso es importante. No podemos separar las dos cosas. Hay una compañera aquí en México que por muchos años ha trabajado sobre la temática de la violencia y ella nos ha dicho, muéstrame un mapa de la violencia individual o de la violencia institucional. Y yo te puedo decir que hay una correspondencia del otro lado. En otras palabras, cuando veo un mapa de un lugar donde hay mucha violencia institucional, puedo, sin saber nada, deducir que existe mucha violencia individual, porque la violencia institucional manda una señal, hay una conexión. Como decía antes, la militarización de la vida. Siempre pienso en Fanon, en Los Condenados de la Tierra, este psicólogo que trabajaba en Argelia durante la guerra anticolonial con los franceses. Él decía que no se puede trabajar como torturador todo el día y después regresar a la casa sin traer esa violencia consigo. Él veía que los franceses que torturaban y capturaban a los argelinos eran violentos con sus familias. Lo mismo pasa hoy. Con esta militarización de la vida se comunica y se perpetúa la violencia en todos los lugares de la vida familiar. Entonces, ¿qué hacer? Ay, por fin, ¿qué hacer? En primer lugar, como decía antes, hay un gran consejo en hay un gran consenso en rechazar la idea de apoyarse del Estado. En los Estados Unidos, sobre todo desde las compañeras en las comunidades afroamericanas, hay un rechazo total a la idea de apoyarse de la policía. Dicen que tampoco quieren ser dogmáticas, que hay situaciones en las cuales no hay de otra más que hablar a la policía. Pero lo importante es ver que esto no es la solución. Lo importante es comprometernos a trabajar para crear alternativas. En los Estados Unidos se habla de justicia restaurativa inspirándose mucho en lo que se practica en los pueblos indígenas de América Latina, donde se intenta recuperar a las personas cuyos actos van en contra de la sociedad. Estas compañeras piensan que muchas veces los que cumplen actos de violencia son también víctimas, gente que llega de una historia de violencia. Entonces, no sé si es posible decir, te vamos a recuperar,
pero lo importante es ponerte dentro de esta óptica. En segundo lugar, hemos visto que hay muchas medidas inmediatas que se pueden buscar y activar. Por ejemplo, en muchas comunidades se están creando sistemas de alarma de mujeres en contacto una con las otras, en lo cual se puede advertir cuando están en peligro, en las cuales se puede advertir cuando están en peligro. También están las marchas en la noche para recuperar las noches y decir que también son nuestras a los programas de autodefensa. Y lo que me confirma cada vez más que hablo con compañeras en Colombia y en Argentina es que si hay un consejo, si es que si hay un consenso, que lo más importante para acabar con esta violencia es cambiar el tejido social o fortalecer las relaciones entre mujeres. Es crear redes para juntarnos en la vida cotidiana, porque compartiendo nuestras vidas unas con las otras podemos comunicar nuestros problemas, comunicar nuestros peligros, compartir cada vez más los momentos de nuestra vida cotidiana, creando así sociedades que son más listas para protegernos, más listas para resistir, más listas para transformar las relaciones sociales en una manera que disminuye y contrasta esta violencia. Así que a pesar de que la autodefensa es importante, que sin duda te da más confianza en tu cuerpo, la solución a largo plazo es evidentemente el cambio en las relaciones sociales de la cotidianeidad y desde la capacidad de crear formas de reproducción social más continuas, más cooperativistas, más colaborativas. Van a entender esto mucho más con mi video de estructuras, lo prometo. Esto es la forma más importante de resistir y empezar un programa de revalorización del trabajo de reproducción, de revalorización de la reproducción social, porque la violencia que se cumple contra las mujeres es alimentada por este desprecio que tantos hombres tienen hacia las mujeres, y el desprecio social no solamente de los hombres, pero el desprecio de las instituciones. Esta desvalorización de la reproducción y de las mujeres es también una desvalorización de nuestras vidas y de la vida de todos, porque cuando se desvaloriza la reproducción, se desvaloriza la vida. Esto es la esencia del sistema capitalista, la desvalorización de la vida. Es por eso es un sistema que reproduce tanta muerte. Esta morra sabe todo. El sistema capitalista es un sistema de producción no solamente de escasez, sino un sistema de reproducción de la muerte. Revalorizar la vida es una de las medidas más eficaces contra la violencia contra las mujeres y la violencia contra todos, como los niños y las niñas, quienes tienen el poder menor en esta sociedad. Y esto es mi último mensaje a todas las compañeras que están preparando la jornada del 8 de marzo. Que no se olviden de los niños y las niñas, que, si las mujeres son sujetas de tanta violencia, los que sufren más violencia de todos y todas son los más pequeños, las nuevas generaciones, recordando que son ellos y ellas los que van a reproducir, o no, la violencia que sufren hoy en las décadas que vienen. Qué rifada, qué cruda. Chale, me siento triste, enojada e inspirada. Bye.